Buenos días. Quisiera empezar por agradecer la oportunidad de someter a su consideración la presentación que tiene por título Esquema de autentificación biométrica bimodal basado en EEG y voz con fusión a nivel señal, que forma parte de los trabajos que llevamos a cabo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y quiero empezar retomando este texto que es extraído de la página del Registro Nacional de Población del Gobierno mexicano, que dice que el derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende a la identidad, constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales, como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier persona. Esto es alrededor de este derecho a la identidad, sobre este derecho a la identidad, van a recaer la aplicación del resto de los derechos de las personas. Si mi identidad no está claramente establecida, mi derecho a la libertad puede verse comprometido. Es decir, si mi identidad puede confundirse de manera fácil, puede ser que mi derecho a la libertad se vea amenazado. Si no puedo establecer claramente y comprobar claramente mi identidad, mi derecho al patrimonio puede verse vulnerado, ¿sí? Entonces, todos los derechos humanos tienen que recaer sobre el individuo, sobre una persona. Y ese individuo tiene que ser identificado mediante precisamente eso, una identidad. Hay una relación entonces entre individuo e identidad. ¿Cómo se establece esta relación entre la identidad y la persona? Si lo queremos ver desde la perspectiva de teoría de conjuntos, lo que podríamos decir es que esta no es otra cosa que una relación biyectiva entre un conjunto de personas y un conjunto de identidades, de modo que a cada persona le va a corresponder una y solo una identidad, y a cada identidad le debería corresponder una y solo una persona. Y el puente que relaciona al conjunto de las personas con el conjunto de las identidades son un grupo de atributos que me hacen que yo como persona sea relacionado única y exclusivamente con una identidad. ¿Cuáles son estos atributos? Pues son una gran cantidad de ellos. Estamos hablando de desde nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento o nacionalidad, hasta características físicas como color de la piel, color de los ojos, morfología de la cara, morfología del pabellón auricular, huella digital o incluso atributos conductuales como cadencia de marcha, carencia de tecleo en la computadora, hasta otros como por ejemplo las señales electrocardiográficas como veíamos ayer y las señales electroencefalográficas. Estos atributos entonces son los que nos van a hacer distinguibles o identificables como personas individuales. Definimos entonces la biometría como la medida y análisis estadístico de estos atributos físicos y conductuales con fines de reconocimiento de los individuos. La biometría entonces va a ser esta herramienta que vamos a emplear para que el reconocimiento de las personas sea lo menos subjetivo posible y pueda hacerse de una manera científica, mediante atributos cuantificables. Los sistemas biométricos van a presentarse o van a realizar principalmente dos tipos de tareas: identificación y verificación, y vamos a hablar un poquito más adelante de ellas. En términos generales, así a grosso modo, un sistema biométrico está compuesto por los bloques que se ven en esta diapositiva. Vamos a tener un sensor que va a ser el que va a tomar la señal, el rasgo, la característica que vamos a presentar al sistema. A esta característica o señal o rasgo, en términos de biometría se le conoce como la modalidad del sistema. Entonces el sensor va a tomar la modalidad y en la mayoría de los casos se requiere hacer un acondicionamiento de la señal que ha sido tomada por el sensor. A esta señal ya tratada, ya acondicionada, se le va a extraer un conjunto de características
que son esas características o los rasgos que van a hacer que la señal sirva para ser distinguible a los individuos. Ejemplo de ello podría ser en un reconocimiento facial la distancia que hay entre puntos de interés como son los ojos, la boca y la nariz, morfología en términos de distancias de los óvalos, no sé, o sea, hay muchos rasgos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de huella digital, los vectores que se forman en las curvas, etc. En términos de voz serían las frecuencias de la voz de cada una de las personas. Es decir, al siguiente bloque, al bloque de clasificación, nosotros no vamos a ingresar las señales en crudo o los rasgos en crudo. No vamos a presentar la foto de la cara de una persona, no se la vamos a entregar al clasificador. No le vamos a entregar una señal de voz, una pronunciación. Lo que vamos a hacer es presentarle al clasificador las características de interés que se extraen de la modalidad a tratar. Los clasificadores lo que van a hacer es tomar esas características y poder acomodarlas en unos conjuntos predefinidos para poder determinar el rasgo, la característica, la modalidad que se está presentando, a cuál de los conjuntos se parece más o cuál es el nivel de parecido, de coincidencia que se tiene con unos conjuntos preestablecidos. Cuando se realiza esta clasificación, el resultado de la clasificación se entrega a un último bloque que es el bloque de decisión, que nos va a entregar un veredicto de tú eres fulano de tal, tú eres fulano o mengano, o, que sería el caso de identificación, o tú eres ciertamente, eres aprobado como Juan Carlos Moreno, o no eres Juan Carlos Moreno que dice ser, que sería el caso de verificación. Esto es cuando tenemos una sola modalidad, pero hay sistemas que están compuestos de más de una modalidad, es decir, a veces podemos llegar a un sistema biométrico y presentar más de una modalidad. En este caso, los sistemas biométricos multimodales pueden realizar la fusión de las modalidades individuales en distintos niveles de este esquema de un sistema biométrico que veíamos en la diapositiva anterior. El inciso A de esta diapositiva, por ejemplo, nos muestra una fusión a nivel sensor o señal, en donde lo único que estamos haciendo es sacar una suma ponderada para generar una combinación lineal de las señales que se están obteniendo de las distintas modalidades por distintos sensores. Y de ahí en adelante, ya con la señal fusionada, el sistema biométrico sigue con los mismos bloques que veíamos en la diapositiva anterior. El siguiente nivel sería tomar las señales por separado, extraer las características por separado y entonces ya con las características extraídas fusionar estas características en un solo vector. Esta sería una fusión a nivel características. Y así con los distintos niveles podemos hacer la fusión a los distintos niveles. Un bloque que es muy importante es el bloque de los clasificadores. Bueno, todos tienen su importancia, pero en este caso llamamos la atención a los clasificadores que empleamos en los experimentos que vamos a presentar en esta diapositiva, en esta presentación. Los clasificadores que empleamos fueron, por una parte, los modelos ocultos de Markov, representados por el esquema que tenemos en pantalla. En este caso tenemos la representación de un modelo oculto de Markov con 5 estados, un estado de entrada, un estado de salida y tres estados ocultos y sus respectivas observaciones, y una red neuronal artificial o redes neuronales artificiales que, como bien saben, pues están inspiradas en el comportamiento de las redes neuronales naturales que son propias de los cerebros de los seres vivos. El primer experimento que realizamos, haciendo uso de una base de datos que levantamos en el INAOE, compuesta por las muestras de 51 individuos, 26 hombres y 25 mujeres, a los cuales se les colocó una diadema emotive para la toma de las señales electroencefalográficas y se les sentaba frente a un monitor de computadora donde estaba un micrófono a una distancia aproximadamente de 1 metro. En el monitor aparecía un número y se le pedía a los usuarios que pronunciaran en voz alta el número en pantalla. Bueno, con esto se obtuvo un registro de voz, de señal EEG y de video. Para los experimentos que vamos a plantear aquí, entonces se tomaron estas modalidades, voz y EEG. El primero
fue un reconocimiento basado en voz, utilizando solamente la modalidad de voz. Fue un ejercicio de verificación basado en Hidden Markov Models, modelos ocultos de Markov y Universal Background Model. En el ejercicio de verificación, el usuario se presenta ante el sistema biométrico presentando su biométrico y detentando una identidad. Es decir, yo soy Juan Carlos Moreno, esta es mi huella digital, verifica que sí soy yo. Y el sistema tiene que entregar como resultado, sí, tienes razón, estás aceptado, estás aprobado como Juan Carlos Moreno, o no es cierto, no eres Juan Carlos Moreno, eres rechazado. En este caso, las características que se extrajeron a las señales de voz fueron los coeficientes quepstrales en frecuencia de Mel, una longitud de vector de 81 porque se construyó mediante 27 MFCCs y sus respectivos deltas y deltas. Para el cálculo de los modelos ocultos de Markov del Universal Background Model, se utilizó entrenamiento a nivel palabra, generando un modelo por cada uno de los dígitos del 0 al 9, y se hizo lo mismo también para la generación de los modelos ocultos Markov de los Target Speaker Models. Se emplearon 15 hombres y 15 mujeres para la generación de los modelos ocultos de Markov del Universal Background Model. Se generaron modelos para los 10 dígitos. Con este Universal Background Model ya generado, se hizo un proceso de adaptación para generar los Target Speaker Models para 10 usuarios objetivos, y pues se dejaron o se reservaron los 11 usuarios restantes de nuestra base de datos para ser empleados como impostores en la evaluación del sistema. Cada modelo quedó compuesto por 8 estados con una mezcla gaussiana por estado. Los resultados que se obtuvieron fue una precisión del 92.56% con un equal error rate de 3.63%, y podemos ver aquí en pantalla un zoom, un acercamiento a la curva ROC de este sistema. El segundo experimento que realizamos fue un experimento de reconocimiento basado en EEG. En este caso se trata de un ejercicio de identificación, ya no es de verificación. Y aquí el biométrico que se presenta tiene que generar como resultado en el sistema un resultado de identificación. Tú eres, el biométrico que me acabas de presentar corresponde a el usuario 27 o a Miguel Fernández. Se trabajó con 50 usuarios con las señales EEG mediante el uso de las diademas Emotive, de la diadema Emotive. Se usaron 8 canales de los 14 disponibles, y la característica que se empleó fue el Power Spectral Density o la densidad espectral de potencia, utilizando 5 ventanas para cada segmento, para cada muestra de dígito pronunciado, considerando las bandas beta y gamma, las subbandas beta y gamma de las señales electroencefalográficas. Entonces esto nos da un total de 80 características, son 8 canales, 5 ventanas y 2 subbandas. La representación gráfica de este vector de características es lo que vemos en pantalla. Como clasificador se empleó una red neuronal artificial con los parámetros que tenemos en pantalla. Se hizo el experimento o se hizo la evaluación de variar las neuronas en capa oculta, partiendo de 60 neuronas hasta 180 neuronas, con variaciones de 20 neuronas por ensayo, y se obtuvo el siguiente resultado que era de esperarse. Con 60 neuronas obtuvimos una precisión del 84.52%, y el resultado iba mejorando a medida que se aumentan las neuronas en capa oculta hasta llegar a un 87.02%. Nótese que el comportamiento es, como se esperaba, asintótico. Finalmente, el tercer experimento consistió en un esquema de reconocimiento bimodal. Se trata una vez más de un ejercicio de identificación con 30 usuarios. Se usaron 4.200 muestras o instancias, y el objetivo es probar que el uso de modalidades combinadas nos va a dar en desempeño un mejor resultado que las modalidades por separado, que una sola modalidad. Para ello se está trabajando con fusión a nivel señal, como podemos ver en el esquema de esta gráfica. Lo que hicimos fue a cada uno de los 8 canales de interés le sumamos o le fusionamos la señal de voz de ese dígito, y se evaluó haciendo variar las proporciones en la mezcla, considerando desde 100% voz con 0 EEG
hasta llegar al opuesto, 100% EG con 0 voz, con valores intermedios. Esto nos generó 8 señales distintas que fueron alimentadas, 8 señales fusionadas que fueron alimentadas a 8 clasificadores de modelos ocultos de Markov. El resultado de esos 8 clasificadores se sometió a un voto mayoritario para generar el resultado final de identificación del sistema. Estas son unas muestras de señales fusionadas con distintas proporciones de mezcla. Las señales son tratadas como si fueran voces de voz enriquecidas con eje y por lo tanto como características a extraer se utilizaron igual que en el ejercicio de voz MFCCs. En este caso la longitud del vector de característica es de 12 coeficientes, no se utilizaron deltas, no se utilizaron deltas. Y como clasificador, pues al tratarse las señales como si fueran de voz, se utilizaron modelos ocultos de Markov, se evaluaron dos esquemas distintos, uno con 5 estados y otro con 7 estados, y se emplearon 75% de las muestras para entrenamiento, 25% para evaluación. Como resultado del sistema, lo que obtenemos es que cuando tenemos 100% voz, obtenemos un reconocimiento 100% voz y por lo tanto 0% EG, es como si se tratara de un sistema unimodal basado en voz, obtenemos un reconocimiento del 74.29%. Cuando tenemos 0% voz y 100% EG, el reconocimiento es de 17.52%. Es un reconocimiento muy bajo porque recordemos que estamos tratando como voz las señales EG, y pues no es lo óptimo. Conforme aumentamos la proporción o cambiamos la proporción, obtenemos mejores resultados. Obteniendo ese resultado óptimo, cuando la proporción es de 80% voz, 20% eje, obteniéndose un resultado de 82% de precisión del reconocimiento. Nótese que para cualquiera de las mezclas evaluadas, el desempeño es mejor que cualquiera de las modalidades individuales. Esto es para el caso de 5 estados. Para el caso de 7 estados, el resultado es similar. El desempeño mejora un poco a un 83.43%. A manera de conclusión podemos ver que tal como se esperaba, el desempeño del sistema aumenta al proporcionarse una modalidad adicional, al tratarse de un sistema multimodal. Pero además del atributo del desempeño, el uso de un sistema multimodal nos va a mejorar atributos adicionales como pueden ser la universalidad o la unicidad, sobre todo para estas modalidades específicas que seleccionamos, que escogimos. Y este esquema, la fusión de las modalidades que estamos presentando con el protocolo de la base de datos que generamos, nos plantea una solución al problema de los biométricos cancelables. Veíamos o se mencionaba en una de las pláticas de ayer, el asunto de los biométricos cancelables. Y esto toma en estos momentos una importancia muy remarcable. El martes pasado el Senado de la República aprobó el hacer que tengamos que entregar nuestros biométricos para el registro de los usuarios de telefonía celular. Si yo entrego mi huella digital, si yo entrego mi registro de voz y esa base de datos no está bien salvaguardada, mi huella digital, una vez que caiga en mercado negro, en manos que no convienen, es de dominio popular. Y esta huella digital puede ser la misma que yo empleo para disponer de mi dinero en el banco. Una vez que esta huella está comprometida, ya no la puedo usar como biométrico. Entonces hay que generar como una respuesta a los biométricos cancelables, o sea, a los biométricos que se comprometen que tenemos que cancelarlos, hay que generar esquemas que nos permitan cambiar o modificar el reconocimiento que se está haciendo en función de estos biométricos. Como podemos ver en esta presentación, yo puedo generar una contraseña por voz y entonces no solamente va a identificar mi voz, sino que tiene que coincidir con los dígitos pronunciados y con las señales EG pronunciadas para ese dígito en particular. De modo que si se compromete el acceso a mi cuenta bancaria porque conocen mi voz,
cambiando el password por voz, se puede dar una solución. Este asunto del registro de telefonía celular es bien delicado y debería ser sometido a un análisis, a un examen más minucioso. Y eso nos corresponde a todos. Me gustaría poder seguir hablando al respecto de este tema. Sería un tema que valdría la pena que se abordara como una mesa de discusión. Lamentablemente, pues el tiempo está limitado y con esto quisiera yo dar por concluida esta presentación. No sin antes agradecer una vez más a los organizadores por la invitación y a ustedes por el tiempo y la atención. Quedo a sus órdenes para responder alguna pregunta o para alguna sugerencia que tengan y también les dejo mi correo electrónico por si necesitan información adicional. Una vez más, muchas gracias.